miembro del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica y de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas y coordinador general de la conmemoración la conmemoración del centenario de la aviación en Canarias, don Manuel Ramos Almenara. Antes que nada, permítanme excusar a nuestro director, don Tomás Vandevalle Sotomayor, que tenía gran interés en asistir a este acto, pero que ha tenido que ausentarse de la isla. El señor Utrilla Navarro nos hablará de dos ilustres canarios pioneros de la aeroestación española, don Agustín de Betancourt y Molina y de don José de Viera y Clavijo. El que hoy se celebre este acto es un acierto de la comisión organizadora de la conmemoración del centenario de la aviación en Canarias, por lo que les felicito, ya que dentro de 2 días se cumple el bicentenario del fallecimiento de don José de Viera y Clavijo, quien dirigió brillantemente los destinos de esta Real Sociedad entre 1790 y 1813, año en el que falleció. Para presentar al conferenciante don Luis Utrilla Navarro, tiene la palabra don Manuel Ramos Almenara. No se oye, ¿no? No. ¿Sí? Sí. Señoras y señores, amigos del país, señor vicedirector de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, este año que corre, año del centenario de la aviación en Canarias, es un tiempo de celebraciones y recuerdos. 3 grandes acontecimientos pasaron en esas centurias pasadas, sucesos que están unidos por un denominador común: las cosas del aire. Verán ustedes, el Cabildo Insular celebra su puesta en marcha ejecutiva, que se inició en marzo de 1913, y este Cabildo es pieza fundamental en los principios de nuestra aviación, cuyo comienzo data, asimismo, de ese mismo año. En cuanto a nuestro insigne director, que fuera de esta Real Sociedad, Viera y Clavijo, al fallecer en 1813, recordamos su desaparición terrenal en ese mismo año, en su 200 aniversario. Se fue entonces el que se interesara especialmente por aquellos principios de la aeroestación, y en ese recuerdo, el centenario de la aviación en Canarias ha querido introducir en su programa una conferencia que tratara sobre esos comienzos, de lo que más tarde se llamó la aviación o aeronáutica en su concepto global. Quiso también la organización del centenario ofrecer este acto, el que celebramos esta noche, al bicentenario de la muerte de Viera, de modo que estas 3 conmemoraciones tienen el nexo de los orígenes de las cosas del aire. Según el profesor Mascareño, profesor de química de la Escuela de Industria de Las Palmas, los grandes amores de Viera, su amor a la naturaleza, el amor al estudio, a la ciencia y a la verdad, y el amor a la patria. Bellísimas expresiones que se hacen realidad en la cotidianidad de Viera. Hablaba Mascareño de nuestro personaje en el gabinete literario el 4 de abril de 1913, hace también 100 años, y decía del ínclito Viera, que como maestro reunía las dotes que se exigen para la enseñanza: claro entendimiento, vasta cultura, palabra fácil, vocación, y añadía finalmente: Viera instruía enseñando. Hoy lo vamos a recordar en esta que fuera su vetusta casa de trabajo y patriótica institución. 237 años la contemplan, de manera ininterrumpida. ¿Cuántos conferenciantes habrá recibido? ¿A cuántos sus oficiales de gobierno o directores habrán presentado? Esta noche tengo el placer de presentar, y tendrán ustedes la ocasión de conocer, a uno de los especialistas de la historia aeronáutica situado en lo más alto de la cúpula del saber en esta materia,
en esta ciencia de la tecnología en la que se integran todos los aspectos relacionados con la aerostación, aviación, investigación, transporte aéreo, en definitiva, la globalidad del concepto aeronáutico, materia esta de la aeronáutica que tanto afecta a nuestra región canaria. Ha tenido Luis Utrilla Navarro, en el marco de plena colaboración que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea tiene para la organización del centenario de la aviación en Canarias, la amabilidad y generosidad de aceptar esta invitación y participar en esta celebración de los 100 años de nuestra aviación. Y no solo con esta presencia aquí esta noche, para hablarnos de nuestro más ilustre director. También Utrilla es parte del libro que el centenario publicará sobre nuestras crónicas de la aviación, aportando 2 trabajos ampliamente documentados. El primero sobre la materia que va a desarrollar en unos minutos y relacionado el segundo con los dirigibles de la línea Sevilla-Canarias-Buenos Aires. El Guadalquivir y el Guadiana y también el Júcar, que riegan las tierras castellano-manchegas de su Albacete natal, ¿habrán influido en Luis Utrilla en su decisión de dedicarse a las cosas del aire? ¿Su vocación aeronáutica le llegaría para contrarrestar esa navegación de las aguas por los senderos y cauces terrestres, deseando elevar su espíritu hacia esferas superiores y contemplar desde arriba los problemas que habría de resolver? Nuestro conferenciante invitado de hoy es ingeniero técnico de aeropuerto y transporte aéreo por la Universidad Politécnica de Madrid e higienista industrial, funcionario de los cuerpos de ingenieros técnicos aeronáuticos y de gestión de sistemas e informática. Ha desarrollado su labor profesional en distintas empresas y aeropuertos, siendo en la actualidad responsable de la coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales de la red de aeropuertos españoles. Por otra parte, dirige las jornadas de estudios históricos aeronáuticos. Perdonen ustedes, pero he sido llamado por las altas esferas. Así que, y me volverán a llamar, así que voy a apagarlo. Como les decía, dirige las jornadas de estudios históricos aeronáuticos que con carácter anual se celebran en Madrid desde 1996 y desde su creación dirige el Museo Nacional de Aeropuertos y Transportes Aéreos, establecido en Málaga en la zona antigua aeroportuaria, y que tuve el placer de visitar y disfrutar en compañía de mi esposa en un agradable recorrido acompañado por personal del citado museo hace unos meses. Fue entonces cuando conocí a Luis Utrilla personalmente. Antes estábamos en contacto continuo en asuntos relacionados con nuestro centenario y podemos decir que es un miembro colaborador de la Comisión Ejecutiva. Luis Utrilla Navarro ha estado vinculado al desarrollo aeronáutico de Canarias desde 1981, año en el que fue destinado a la dirección de obra de la nueva terminal y urbanización del aeropuerto de La Palma, incorporándose posteriormente al aeropuerto de Tenerife Sur, donde ejerció diferentes cometidos profesionales, a los que se sumó el listado de cursos de formación en distintos aeropuertos del archipiélago canario. Esa vinculación en esta tierra nuestra va más allá de sus trabajos profesionales, pues se da la circunstancia de que sus estudios sobre la aeronáutica, los primeros vuelos y los primeros aeródromos de las islas fueron objeto de su interés histórico, comenzando una labor investigadora, labor que la iniciaría indagando sobre la vida y la obra de nuestro Viera y Clavijo, que el próximo jueves recordaremos su fallecimiento, siendo director de esta institución y descubriendo una placa por la mañana en su calle. En cuanto a su faceta de escritor, nos llevaría bastante tiempo relacionar su obra, tanto en forma de trabajo periodístico como en formato libro. No obstante, es preciso señalar que colabora en la colección Descubrir de AENA. Citaré a modo de ejemplo el título El transporte aéreo y su última obra como principal autor y que tiene mucho que ver con esta isla, título que no puedo silenciar, Historia del Aeropuerto de Gran Canaria, editado por AENA el pasado año y del que también es autor uno de nuestros socios, Manuel Ferrer Muñoz, y que contó con la sabia colaboración de nuestro directivo, José Luis Gago. Es también Utrilla miembro del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica y asesor del Consejo de Servicio Histórico del Ejército del Aire y de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas.
siendo responsable de la sección de Historia de la Sociedad Aeronáutica Española. Muy brevemente les he llevado al conocimiento de una pequeña parte de la historia de nuestro personaje invitado esta noche y que indudablemente por su recorrido en Canarias relacionado con la aeronáutica forma parte de este centenario de la aviación en Canarias. Viere y Betancourt, dos canarios en el origen de la aeronáutica española, es el tema del que Luis Utrilla Navarro nos hablará y nos informará en clave histórica de los principios de la aviación. Sin más, les dejo con nuestro conferenciante, agradeciéndole su presencia en este acto de los 100 años de nuestra aviación. Muchas gracias. Donde quiera. Ahí mismo. Pero algo que dice sin señal, esto no toca. Mientras se arreglan los pequeños problemas técnicos y sonoros, ¿no? Sí. No, hay que darle atrás. Tengo que encender ella. No, hay que darle atrás al... Buenas tardes, perdonad por este pequeño lapsus en el inicio de la conferencia. En primer lugar, pues, muchísimas gracias a la Sociedad Económica Amigos del País, muchísimas gracias a los organizadores de este centenario de la aviación en Canarias, porque para mí, como ha dicho don Manuel, pues es un verdadero orgullo estar de nuevo en las islas a las que me unen muchísimas cosas, muchas más de las que a veces ustedes se puedan imaginar, tanto desde el punto de vista profesional como incluso personal, ¿no? Entonces, volver a Canarias para mí siempre es una enorme satisfacción, y mucho más para hablar de un tema que me apasiona como es la aeronáutica, ¿no? Era el 5 de junio de 1783 cuando los hermanos Joseph y Etienne Montgolfier llevaron a cabo en Annonay la exhibición pública de un nuevo y sorprendente artilugio. En el centro de la plaza, un gran saco de tela forrada de papel y sujeta con unas cuerdas unidas a unos mástiles fue inflándose poco a poco, con el aire caliente de una hoguera de paja situada en un hogar debajo del saco. Mientras terminaba de inflarse el saco, varios hombres tiraban de las cuerdas que lo amarraban, soltándolo una vez que se completó el llenado. Instantes después, y ante los ojos expectantes de centenares de personas que llenaban la plaza, la esfera se elevó por los aires, alcanzando más de 2000 metros de altura. Tras un breve vuelo arrastrado por el aire, el artefacto fue a caer en un viñedo cercano. Acababa de lanzarse el primer globo aerostático de la historia de la humanidad. Este experimento de los hermanos Montgolfier no solo representó el nacimiento de la aerostación, sino que también conmocionó el mundo de las ciencias y de la vida social de aquel final del siglo XVIII. Por aquel entonces fueron muchos los que pensaron sobre el origen de aquel extraño gas, escrito con Z, procedente de la quema de la paja maloliente que henchía el globo y le hacía ascender. Es más, algunos sostenían que cuanto más maloliente fuera el humo, mayor era su capacidad de ascensión. En España, la noticia fue seguida con enorme expectación por parte de la sociedad ilustrada, que veía en este hecho el viejo sueño del hombre por volar,
pero donde los menos entusiastas veían al mismísimo diablo insuflando el aire que hacía volar los globos. La historia aeronáutica española ha atribuido durante décadas a José de Viera y Clavijo, clérigo presbítero, polígrafo e historiador canario, la autoría de haber sido el protagonista del lanzamiento del primer globo en España, acontecimiento que se fecha el 15 de diciembre de 1783. Nació Viera en el lugar del Realejo de Arriba, en Tenerife, el 28 de diciembre de 1731. Tras cursar estudios humanísticos y eclesiásticos, llegaría con el tiempo a ser presbítero del Obispado de La Laguna. Junto con su amigo Lope Antonio de la Guerra, participó en la tertulia del quinto marqués de Villanueva del Prado, Tomás de Nava Grimón, centro de reunión de los intelectuales canarios, iniciando en esta época su afición de escritor con la publicación de algunos opúsculos y pequeñas obras cortas. En octubre de 1770 viajó Viera a la península y a instancias de Agustín Ricardo Madán fue nombrado preceptor del Marqués del Viso, hijo del Marqués de Santa Cruz, posiblemente uno de los hombres más influyentes del país en aquel momento. En la casa del Marqués de Santa Cruz conoció a Antonio José de Cabanilles, también clérigo y preceptor por su parte del hijo del duque del Infantado. Cabanilles pasará a la historia como el más prestigioso e ilustre botánico español de la época. En aquellos finales del siglo XVIII, la preocupación de los miembros de la nobleza se centraba en la formación de sus vástagos, al objeto de que pudieran afrontar una realidad y un entorno social cada día más cambiante. Su preocupación generalizada por la cultura y por la educación, hasta entonces ausente de las clases acomodadas y de la corte española, se tradujo en la realización de viajes educativos a la vecina Francia, cuna del saber. Por esta razón, Viera y Cabanilles, junto a sus ilustres alumnos, viajaron a París, donde llegaron el 13 de agosto de 1777, para participar en distintos cursos de enseñanza. De este modo, desde el 17 de noviembre, acudieron a algunas clases de ciencias naturales, impartidas por Valmont de Beaumont, otras de química y mineralogía, expuestas por Seix, así como un curso de física que dictó Señor de Lafont. Este último personaje, Señor de Lafont, mitad científico, mitad divulgador, trataba en sus clases de la obtención y propiedades de los aires fixos, asunto que se encontraba en plena discusión en el mundo científico de la época. Fue el irlandés Robert Boyle el primer científico que rompió con la tradición alquimista que imperaba en la Europa medieval, publicando en 1661 un nuevo concepto de los elementos que a su juicio eran ciertos cuerpos primitivos y simples que no están formados de otros cuerpos, ni unos de otros, y que son los ingredientes que se componen inmediatamente y en que se resuelven, en último término, todos los cuerpos perfectamente mixtos. Convencido de la teoría atómica que imaginaba, porque no supo desarrollarla, se adentró Boyle en numerosos campos del estudio de la naturaleza y de la composición de la materia. Enunció la ley que lleva su nombre de compresibilidad de los gases, y en el ámbito que nos ocupa, la ilustración, a punto estuvo de llevar a cabo el descubrimiento de la composición del aire, como parte de sus ensayos acerca de la oxidación del cobre. Un año antes de la publicación del mencionado libro de Boyle, nació el químico y médico alemán Georg Ernst Saal, quien sería el autor de la teoría del flogisto. Dicha teoría suponía que toda sustancia combustible contenía un principio inflamable, posteriormente denominado flogisto. Según la misma, en toda la combustión se desprende el flogisto acompañado de luz y calor, quedando un residuo, la ceniza o cal, del cuerpo combustible. La cantidad del flogisto de una sustancia era proporcional a su combustibilidad. Así, el carbón era considerado como un flogisto prácticamente puro, y también los metales tratados con distintos ácidos decían que desprendían un mismo gas, aire inflamable, hoy conocido por hidrógeno, que era considerado como el flogisto de los metales. La teoría del flogisto fue mantenida viva por la comunidad científica a lo largo del siglo XVII y gran parte del XVIII. Corría ya a mediados del siglo XVIII cuando el químico sueco Carl Wilhelm Scheele descubrió el oxígeno como parte de sus experimentos con el dióxido de manganeso y el cloro, al que llamó espíritu de sal deflogisticado. En su libro, Tratado Elemental del Aire y del Fuego, Scheele expuso que el aire estaba formado por dos gases distintos, el aire ígneo y el aire viciado. Sin embargo, la fama en primera instancia del descubrimiento del oxígeno le correspondió al inglés Joseph Priestley,
que lo denominó aire desflogisticado, obtenido al calentar a altas temperaturas los residuos de la calcinación del mercurio. El descubrimiento del hidrógeno le correspondió a Henry Cavendish, un aristócrata inglés que dedicó su vida y su fortuna a la química, quien hizo reaccionar distintos ácidos sobre varios metales, dando lugar a lo que él llamó aire inflamable, allá por el año 1766. Sería el francés Antoine Lavoisier quien descubriría la teoría del flogisto, la teoría del flogisto en su obra Tratado Elemental de Química, publicado en 1789, tras demostrar que en toda combustión se necesita de una parte del aire. Los experimentos que llevó a cabo con distintos metales en 1777, el año en que Viera llegó a París, le permitieron establecer la composición de este, que para Lavoisier era de un 27% de aire respirable, lo que después se llamó el oxígeno, y un 73% de aire no respirable, que después se llamó azote, hoy conocido por nitrógeno. Descubrió también Lavoisier la composición del agua, dando nombre de hidrógeno al aire inflamable. Hidrógeno está formado por las palabras hidro, agua, geno, generador de agua, ya que pensaba que todos los ácidos contenían oxígeno, en este caso engendrador de ácido, oxi, ácido, geno, engendrador de ácidos. Sus trabajos estuvieron regidos por el principio de que nada se pierde, nada se crea. Con Lavoisier, la química se separó definitivamente de la poesía, y el aceite de vitriolo pasó a ser el ácido sulfúrico, el espíritu de Venus, el ácido acético, el azafrán de Marte, el óxido férrico, y la lana filosófica, el óxido de zinc, y el vitriolo de Chipre pasó a ser el sulfato cúprico. Poco después de su descubrimiento, Lavoisier fue decapitado, porque a decir de los revolucionarios de la época que lo condenaron, la República no tiene necesidad de sabios. En este ambiente científico fue en el que Signaud de Lafont enseñó a Cabanilles, Javier y Clavijo las artes de fabricar aire desflogisticado y aire flogisticado, en medio de un ambiente aún medio mágico y medio alquimista. En junio de 1778, mientras Cabanilles permanecía en París, Viera regresó a España y trajo consigo un poema escrito en la capital del Sena titulado Los aires fixos, en el que de forma totalmente ininteligible, por lo menos para mí, volcaba en octavas reales los conocimientos recibidos en el curso de Lafont. La diapositiva que tienen en su pantalla es la contraportada del libro de los aires fixos que se conserva en la Hemeroteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife y que él firmó como Don Diego Díaz Monasterio, aunque evidentemente es una obra de Viera y Clavijo. Mientras todo esto acontecía, nuestro otro protagonista, Agustín de Betancourt y Molina, se encontraba ya instalado en Madrid. Nacido el 1 de febrero de 1758, en el puerto de la Cruz, Betancourt emprendió su viaje a la corte el 19 de octubre de 1778, con una recomendación de Matías Gálvez, hermano del ministro de Indias, José Gálvez, y una pensión del rey para completar su formación en la capital de España. Tenía Agustín de Betancourt 20 años. Pertenecía Agustín de Betancourt a una familia acomodada y culta de la pequeña nobleza insular. Su padre era un miembro destacado de la tertulia de Nava, de la que ya hemos hablado, siendo la casa de los Betancourt, en el puerto de la Cruz, lugar de encuentro de muchísimas ocasiones de dicha tertulia. Agustín de Betancourt perteneció al regimiento de milicias provinciales de la Orotava, en el que ingresó como cadete el 21 de julio de 1777, el mismo año que Viera estaba en París, ascendiendo a los grados de subteniente y teniente al año siguiente. Desde joven, Betancourt ocupó sus ocios en el hilado, tejido y tinte de la seda, industria que a la sazón se hallaba en su apogeo en la isla de Tenerife. En 1778 inventó una máquina epicilíndrica para el hilado de la seda, en la que participó también su hermana María. De la máquina queda ese dibujo que hizo años después Juan Guaillanes Caldevila y que aparece en el libro de las antiguas máquinas de la industria de la seda de Tenerife. Este conocimiento de Betancourt en la fabricación y tratamiento del tafetán será trascendente para nuestra historia. Tras su llegada a Madrid, en los primeros días de 1779, el 7 de enero concretamente, inició Betancourt sus estudios de matemáticas,
álgebra, geometría y trigonometría, estudios que completaría el año siguiente, 1780. Si bien dichos estudios se realizaban bajo el epígrafe matemático, estaban más bien dirigidos a la mecánica, dado que Betancourt ya había cursado los estudios de álgebra, geometría, trigonometría, análisis matemático y cálculo en Tenerife. Al mismo tiempo, Betancourt realizó estudios de física en los Reales Estudios de San Isidro, que contaba con un taller donde se fabricaban los instrumentos de laboratorio necesarios. En España, todavía a mediados del siglo XVIII, se hacían sentir con cierta intensidad las llamas de la Inquisición, lo que, unido a la pobre situación de los colegios universitarios, hizo que la ciencia experimental, que corría por los países europeos, no tuviera acogida en nuestro país. Incluso la astronomía era sospechosa de brujería. Como ejemplo de esto, baste con señalar que la Universidad de Salamanca se manifestó en 1771 partidaria de Aristóteles, negando que las enseñanzas de Newton pudieran entrar en las aulas salamantinas. Sería con la llegada de Carlos III, en 1759, cuando empezaría a mejorar la situación. En el campo de la química, su enseñanza tan solo se incluía en una cátedra de la Universidad de Valencia, allá por 1786, y no sería hasta años después de nuestra historia, ya en 1799, cuando José Clavijo fuera encargado por el ministro Caballero de redactar un informe para unificar los laboratorios existentes en el reino. Esta disciplina científica no apareció en los planes de estudio hasta los primeros años del siglo XIX. No obstante, la disminución del rigor de la censura eclesiástica permitió la lectura de libros científicos e incluso su libre circulación por el país. En la Academia de Artillería de Segovia funcionó a partir de mediados de los años 60 y durante una década el Real Laboratorio de Química dirigido por Josep Luis Proust. Cabe destacar también la atención a la química que prestó la Sociedad Económica de Amigos del País de Vascongadas, creada en 1765, que permitió que los hermanos El Cuyar, Juan, José y Fausto, obtuvieran por primera vez el wolframio o tungsteno, como hoy lo denominamos. Volviendo a nuestros personajes, es razonable pensar que Betancourt y Viera mantuvieran estrechas relaciones en la corte de Madrid, a pesar de la diferencia de edad entre ambos, 21 años, estando quizás presente Betancourt en los experimentos que Viera realizó en la casa del Marqués de Santa Cruz. El Marqués, persona muy aficionada al estudio, quería montar en su casa de Madrid un estudio de física y química y por mediación de Antonio Cabanilles, quien todavía permanecía en París dedicado a sus estudios de botánica, intentó comprar parte del laboratorio de Signaud de Lafont, aunque ante la negativa de este, decidió finalmente hacerse construir aparatos similares e instrumentos que le enviaron desde París, y que fueron completados en Madrid por un técnico apellidado Rostriac, del que no sabemos, por lo menos yo, mucho más. Viera inició sus experimentos con los aires fixos en los meses de mayo y junio de 1779. En el mes de agosto de ese año escribió una carta a Fernando de la Guerra, Marqués de Sant Andrés, en la que le comunicaba los experimentos que había realizado ante una lucida asamblea de canarios, según palabras de Viera, entre los que cabe suponer presente a Betancourt. Esa imagen que tienen creo que representa perfectamente los experimentos que Viera pudiera hacer el Marqués de Santa Cruz. No es un óleo español, es un óleo portugués, pero tiene todos los ingredientes de los experimentos de Viera. El que hace el experimento, como ven, es un clérigo, está la nobleza, la corte, y lo que hace es un pequeño globo de hidrógeno, lo que hace volar. En septiembre de 1781, Viera añadió a su poema Los aires fixos un canto número... Y miembro del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica y de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas y coordinador general de la conmemoración y el coordinador general de la conmemoración del centenario de la aviación en Canarias, don Manuel Ramos Almenara. Antes que nada, permítanme excusar a nuestro director, don Tomás Van de Valle Sotomayor, que tenía gran interés en asistir a este acto, pero que ha tenido que ausentarse de la isla. El señor Utrilla Navarro nos hablará de dos ilustres canarios pioneros de la aeroestación española, don Agustín de Betancourt y Molina y de don José de Viera y Clavijo. El que hoy se celebre este acto es un acierto de la comisión organizadora de la conmemoración del centenario de la aviación en Canarias, por lo que les felicito.
ya que dentro de 2 días se cumple el bicentenario del fallecimiento de don José de Viera y Clavijo, quien dirigió brillante. Año del centenario de la aviación en Canarias es un tiempo de celebraciones y recuerdos. 3 grandes acontecimientos pasaron en esas centurias pasadas, sucesos que están unidos por un denominador común: las cosas del aire. Verán ustedes, el Cabildo Insular celebra su puesta en marcha ejecutiva, que se inició en marzo de 1913, y este Cabildo es pieza fundamental en los principios de nuestra aviación, cuyo comienzo data, asimismo, de ese mismo año. En cuanto a nuestro insigne director, que fuera de esta Real Sociedad Viera y Clavijo, al fallecer en 1813, recordamos su desaparición terrenal en ese mismo año y en su 200 aniversario. Se fue entonces el que se interesara especialmente por aquellos principios de la aerostación, y en ese recuerdo, el centenario de la aviación en Canarias ha querido introducir en su programa una conferencia que tratara sobre esos comienzos, de lo que más tarde se llamó la aviación o aeronáutica en su concepto global. Quiso también la organización del centenario ofrecer este acto, el que celebramos esta noche, al bicentenario de la muerte de Viera, de modo que estas 3 conmemoraciones tienen el nexo de los orígenes de las cosas del aire. Según el profesor Mascareño, profesor de química de la Escuela de Industria de Las Palmas, los grandes amores de Viera, su amor a la naturaleza, el amor al estudio, a la ciencia y a la verdad, y el amor a la patria. Bellísimas expresiones que se hacen realidad en la cotidianidad de Viera. Hablaba Mascareño de nuestro personaje en el gabinete literario el 4 de abril de 1913, hace también 100 años, y decía del ínclito Viera, que como maestro reunía las dotes que se exigen para la enseñanza: claro entendimiento, vasta cultura, palabra fácil, vocación, y añadía finalmente: evidentemente los destinos de esta Real Sociedad entre 1790 y 1813, año en el que falleció. Para presentar al conferenciante don Luis Utrilla Navarro, tiene la palabra don Manuel Ramos Almenara. No se oye, ¿no? No. ¿Sí? Sí. Señoras y señores, amigos del país, señor vicedirector de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, este año que corre, Viera instruía enseñando. Hoy lo vamos a recordar en esta que fuera su vetusta casa de trabajo y patriótica institución. 237 años la contemplan, de manera ininterrumpida. ¿Cuántos conferenciantes habrá recibido? ¿A cuántos sus oficiales de gobierno o directores habrán presentado? Esta noche tengo el placer de presentar, y tendrán ustedes la ocasión de conocer, a uno de los especialistas de la historia aeronáutica situado en lo más alto de la cúpula del saber en esta materia, en esta ciencia de la tecnología en la que se integran todos los aspectos relacionados con la aerostación, aviación, investigación, transporte aéreo, en definitiva, la globalidad del concepto aeronáutico, materia esta de la aeronáutica que tanto afecta a nuestra región canaria. Ha tenido Luis Utrilla Navarro, en el marco de plena colaboración que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea tiene para la organización del centenario de la